Eduardo puso su confianza. Amén. Yo creo que eso es lo que pasa cuando ponemos nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Suceden cosas maravillosas. Y en esta ocasión vamos a hablar del mismo Jesucristo que hizo las cosas maravillosas en la vida de Eduardo. El mismo Jesucristo que en ese tiempo hizo cosas maravillosas también. Voy a invitarle que vayamos al libro de San Mateo. Libro de San Mateo en el capítulo maravillosas también. Voy a invitarle que vayamos al libro de San Mateo. Libro de San Mateo en el capítulo 20. Del 36 al 46. Vamos a tener una lectura. Voy a pedirle a Mauricio que nos ponga el tiempo para que no nos pasemos. Pero si hay mucha bulla, vamos a ponerle 5 minutos más al tiempo, ¿verdad? Porque a veces el tiempo corre. Dice el versículo 36, entonces dice, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, Pedro se acerca en el cielo. Incline su rostro para orar. Padre celestial, en esta mañana, mi Dios eterno, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Padre bendito, que tú puedas, Señor, abrir la mente de cada uno de tus hijos que están presentes, Señor. Pero sobre todo, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu pueda descender de lo alto, Padre, y que podamos entender, Señor, que podamos comprender tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar algo acerca del momento que Jesucristo vivió en el Getsemaní. Un momento quizá todos conocemos la historia, quizá todos sabemos la historia de ese momento que Jesucristo vivió en el Getsemaní. Y muchas veces quizá nos ponemos a pensar cuál era lo que a Jesucristo lo tenía tan triste. ¿Qué era lo que Jesucristo estaba pasando en ese momento? Quizá todos los líderes de la iglesia sabemos qué es lo que pasaba con él, pero quizá hay algunos que no se han dado cuenta por qué Jesucristo estaba luchando en ese momento. Quizá tenía temor a lo que venía. Son preguntas que pueden llegar a nuestra mente. Quizá le tenía miedo a los látigos que iba a sufrir más adelante. Quizá tenía miedo a sentir la agonía que iba a empezar o que estaba empezando a sentir en ese momento cuando llega al Getsemaní. Cuando él llega al Getsemaní dice que iba con todos sus discípulos.
Iba con todos sus discípulos y de repente le dice a 3 de ellos: vengan conmigo, vengan conmigo. Le dice a Pedro, a Juan y a Jacob: vengan conmigo. Y él se fue más adelantito. Él se fue más adelante y dice: ok, espérenme ustedes aquí mientras yo voy más adelante a orar. Pero mientras yo voy más adelante a orar, quédense ustedes aquí, pero oren. Oren por ustedes mismos, pero también oren por mí. Los discípulos se quedaron esperando a que Jesús llegara. Entonces, cuando Jesús termina de orar, Él regresa donde estaban sus discípulos y le dice: ¿por qué están dormidos? ¿Por qué se han quedado dormidos? ¿No habéis podido velar una hora? Le dice. No han podido velar una hora. O sea, mientras ellos dormían una hora, Jesucristo estaba orando por una hora. O sea, las oraciones de Jesucristo eran extensas. Pero mientras Él oraba, sobre de Él caía un peso que solamente Él podía sentir. Mientras los discípulos veían el sufrimiento de Jesús, los discípulos seguían dormidos. Y se va otra vez Jesucristo a orar. Y le dice otra vez: quédense, velen y oren para que no entren en tentación. Jesucristo sabía qué era lo que venía más adelante, qué es lo que iba a pasar más adelante. Oren para que no entren en tentación, para que la tentación no pueda llegar a ustedes. Pero le dice: el espíritu a la verdad, dice, está dispuesto, pero la carne es muy débil. Y otra vez se fue a orar. Vino otra vez Jesucristo y los encontró dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ellos veían al maestro muy agotado, y ellos no sabían ni cómo ayudarlo. Ahora, vamos a ver 4 puntos que pudimos ver. Yo no sé si usted vio o leyó detenidamente los 10 versículos que leímos. Vamos a ver 4 puntos que podemos encontrar. Primero, el lugar donde ellos estaban, el Getsemaní. El lugar donde ellos se encontraban, el Getsemaní. Las causas de la agonía. ¿Por qué Jesucristo estaba tan agotado que Él dijo: estoy muy triste, dice, y siento que me voy a morir? El tercero es la copa de la agonía de Jesús. Y el número 4 es la soledad en la que Jesucristo había quedado, quizás no definitivamente solo, porque al final vamos a ver que un ángel llegó y lo vino a consolar. Pero al final nos damos cuenta que Jesucristo prácticamente estaba solo en este momento que estaba viviendo. Vamos a empezar con el lugar de la agonía, Getsemaní. El lugar de la agonía, Getsemaní. Dice el deseado de todas las gentes que Jesús había estado conversando con sus discípulos y dándoles algunas instrucciones, dice, pero al acercarse, dice, al Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia él había estado visitando ese lugar para orar y meditar, dice, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como lo que estaba experimentando esa noche. Ese era el lugar preferido de Jesús para ir y para meditar por lo que él hacía. Él oraba mucho. Ese lugar, el Getsemaní, el significado del Getsemaní es prensa de aceite o un lagar de aceite. Ese es el significado de Getsemaní. Una prensa de aceite donde se sacaba el aceite artesanalmente y quizá, ok, ahí tenemos la prensa donde se sacaba, y eso significaba el Getsemaní. El Getsemaní estaba en las faldas del Monte de los Olivos.
estaba en las faldas del Monte de los Olivos. Entonces Jesucristo, ese era el lugar preferido de él para ir y meditar. En esta ocasión había llegado Jesucristo a este lugar, iba muy preocupado, él ya iba cayéndose, dice el deseo de la gente, él ya iba cayéndose, y los discípulos dicen que lo agarraron, lo detuvieron para que él pudiera seguir caminando. Para que él pudiera seguir caminando, lo tuvieron que agarrar. ¿Por qué? Porque él se sentía caer. Y esa era la tristeza que tenían los discípulos de ver qué es lo que ahora pasaba con su maestro. ¿Qué es lo que pasaba con su maestro? Ahora, la prensa de aceite, la gente en ese tiempo lo que hacía era molía los olivos, el fruto del olivo, y lo ponía en la prensa de aceite. En la prensa hacían unos discos grandes para que la masa que sacaban de las olivas la ponían ahí, van poniendo los discos uno tras otro para sacar el olivo, y al final le ponían otro disco de metal para poner un tornillo arriba y poder exprimir el aceite. Así es como sacaban el olivo, el aceite de olivo. Ahora, cuando Jesucristo llega a ese monte, cuando Jesucristo llega a ese huerto del Getsemaní, él iba sintiendo una presión tan grande que él sentía hasta morirse. Él sentía una tristeza tan grande. ¿Pero por qué? Porque todos los pecados del mundo iban sobre de él. ¿Usted alguna vez se ha majado el dedo? Alguien que se ha majado el dedo y que sale riendo como si nada, ¿verdad que no? Cuando uno se maja un dedo, uno siente dolor. ¿Por qué? Porque se lo majó y de repente empieza a salir sangre. Imagínense que Jesucristo iba entrando al Getsemaní, iba sufriendo, y le decía a los discípulos que su alma estaba muy triste hasta la muerte, dice. ¿Por qué? Porque él en ese momento estaba sintiendo, ya empezando a sentir la carga del pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad. Ese era lo que Jesucristo estaba empezando a experimentar en ese momento, la carga de toda la humanidad, la que nosotros hemos cometido, y empezando desde Adán y Eva hasta nuestros días. Imagínense usted cuánta carga de pecado Jesucristo llevó en sus hombros, y él se sentía morir en ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba entrando a la prensa de la ira de Dios. Él estaba empezando a experimentar lo que más adelante iba a llegar a su culminación. Ahora, Jesús dice en 2 de Corintios, Pablo dice en 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Imagínese usted un ser humano que no había cometido ningún pecado, que era el mejor de todos los tiempos, ahora se hace pecador para que usted y yo no entremos a esa prensa, para que usted y yo podamos salir adelante. Pero es todo lo que nosotros debimos de sufrir. Jesucristo lo padeció por nosotros. Jesús tenía que llevar la culpa de la humanidad. Jesús debía llevar toda esa culpa. Imagínese usted que cuando Isaías profetiza años antes de que Jesucristo naciera, él dice en Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente, dice, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es maravilloso, ¿verdad? Que usted no tiene que sufrir lo que Jesucristo sufrió en ese tiempo. Usted no tiene que pasar. Si nosotros pasamos cosas en nuestro tiempo, ¿es por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que comemos, por lo que disgustamos nosotros. Ese es el sufrimiento que nosotros padecemos en nuestro día. ¿Por qué? Porque lo demás Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo ya fue y murió, y Jesucristo ya cargó todo el pecado que nosotros teníamos. Pero imagínese usted que mientras Jesucristo estaba en el Getsemaní orando, mientras Jesucristo estaba orando, el enemigo, el diablo, no estaba contento, no estaba feliz el enemigo, y mientras Jesucristo le decía: Padre, por favor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El enemigo le decía a él, cuando llega cuando él estaba orando, le dice: renuncia a lo que quieres hacer. Oye, dice, el pueblo que supuestamente era un pueblo sobre todos los pueblos espiritualmente, no te ha reconocido, le dice. Uno de tus discípulos, dice, te va a traicionar. Ese es lo que el enemigo le estaba diciendo a Jesucristo mientras él estaba orando. Uno de tus discípulos te va a traicionar, dice. Mira, uno de tus discípulos te va a negar 3 veces. Imagínense, el enemigo llegó con Jesucristo y al final dice: todos te abandonarán. No, ¿para qué estás haciendo eso? No necesitas hacer eso, le dice el enemigo a Jesucristo. ¿Cómo es el enemigo? Imagínense de qué forma el enemigo estaba tratando de que Jesucristo no llegara a dar su vida por usted y por mí. Recordemos de que en el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron ese encuentro con el enemigo también. Lastimosamente en ese momento el ser humano perdió. ¿Por qué? Porque le ganó el enemigo, le ganó el diablo. Ahora el diablo quería hacer lo mismo con Jesucristo. Había luchado por muchas formas el poder hacer que Jesucristo desistiera de dar su vida por el pecador. El enemigo quería hacer eso, pero la misión de Jesucristo era dar su vida, aunque con dolor él estaba, pero él quería dar su vida por el ser humano. La copa de la agonía, número 2, la copa de la agonía, de San Mateo 26, 39. San Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No es como yo quiero, que se haga tu voluntad. ¿Cuál era la copa de la agonía? ¿Qué significa copa? ¿Qué es lo que significa copa? La copa es un símbolo, y aquí vamos a entrar a un símbolo de la ira de Dios. En profecía se habla de símbolos. Ahora, la copa significa, o el símbolo es la ira de Dios. La ira de Dios. Y toda la ira que Dios tenía para la humanidad por el pecado que había cometido fue sobre Jesucristo. Fue sobre Jesucristo. Dice Hebreos 10:31, dice: horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que las causas de la agonía, ya las causas ya las vimos, ya por qué razón Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros, y lo que Él vino y padeció por nosotros. Pero imagínese usted
que el pueblo, que supuestamente era el pueblo de Dios, el que estaba esperando a ese Mesías, no pudo reconocer lo que Jesucristo iba a venir a hacer por cada uno de nosotros. Dice que cuando Jesús estaba en ese momento en el monte, en el huerto del Getsemaní, dice que todo el universo estaba, dice, a la expectativa de qué es lo que pasaría, qué es lo que iba a pasar. Dice que los ángeles estaban viendo qué es lo que el jefe de ellos anteriormente iba a hacer. Pero dice que Dios escuchó la oración de Jesús. Dios escuchó la oración de Jesús y de repente dice que mientras la noche estaba oscura, dice, y los discípulos durmiendo, dice que una luz llegó a donde estaba Jesús. Una luz, dice el deseado de todas las gentes, que llegó a Jesús, y el ángel que estaba ocupando el lugar de donde había salido Lucifer, él vino en apoyo de Jesucristo. Él vino para darle ese ánimo, para que Jesucristo no vino a quitarle la copa, no vino a hacer que esa copa pasara, sino que vino a dar el apoyo para que Jesucristo pudiese llegar al término de su misión. Vieron, dice, a su comandante en agonía sobrehumana, dice, aparentemente, dice, muriendo en el campo de la batalla para salvar al mundo perdido. Así estaban viendo los ángeles a Jesucristo. El Señor Jesús, dice, no pretendía ser librado de su oración, sino dejar en claro que la cruz era el único medio para poder salvar a la humanidad de sus pecados. Cristo estaba muriendo y sufriendo bajo la justicia divina. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las circunstancias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios. Hasta entonces había obrado como intercesor de otros, y ahora él anhelaba tener un intercesor para él. Jesucristo era el Cordero que fue inmolado de la fundación del mundo. Apocalipsis 13. Jesucristo, él había venido especialmente para dar su vida por la humanidad. Cuando él estaba en problemas, decía, ahora esta turbada mi alma, decía, ¿por qué diré esto? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado, decía, para esto he venido. Jesucristo llegó un momento que sintió que se había quedado solo. Llegó un momento cuando Jesucristo sintió que no podía hacer absolutamente nada. Y fue cuando le mandó Dios ese ángel para que lo viniera a consolar. Para que él lo viniera a consolar. Dice que vino, porque el cielo estaba en silencio. En el cielo, dice, no había absolutamente nadie que podía venir a salvar a Jesús de lo que él estaba padeciendo, de lo que él estaba sufriendo. San Mateo 26, 40, 46. Y luego dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el que ved y se acerca el que me va a entregar. La soledad que Jesucristo estaba sintiendo en ese momento era una soledad que ni los discípulos podían entender, que ni los discípulos podían comprender. ¿Por qué? Porque Él les pidió que oraran
Él les pidió que oraran por él, pero que también oraran por ellos mismos. Y ellos no estaban haciendo lo que Jesucristo les había dicho. Es triste el pensar de que muchas veces quizá el ser humano se parece mucho a los discípulos. Muchas veces prefiere quedarse en casa y no llegar a la oración. Jesucristo estaba pidiéndole que, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y le dice a los tres que lo acompañaron cuando fue al monte de la transfiguración, los tres mismos que tuvieron esa experiencia vivida con Jesús, de ver a Elías y Moisés, de que le vinieron a dar el apoyo a Jesucristo. Ellos tenían esa experiencia, y a esos mismos tres Jesucristo se llevó para que también ellos le fueran a Él como una ayuda, para que ellos pudieran orar por Jesucristo, orar por lo que Él estaba pasando. 3 veces Él rogó por liberación. Jesucristo oró por liberación. El cielo, dice, no pudo soportar la escena que estaba viviendo. Dice, todos los mundos no caídos estaban a la expectativa de lo que estaba pasando. Los ángeles estaban a la expectativa de lo que estaba sucediendo. Pero nadie podía acercarse. Nadie podía llegar a donde Jesús estaba. Ese sufrimiento solamente Jesús lo podía pasar. Solamente Jesús era el que tenía que sufrir por la humanidad. Solamente Él era el que tenía que pasar eso. Ahí fue donde vino el ángel Gabriel y le ayudó a Jesucristo para darle ánimo, para decirle, no importa lo que el enemigo te diga, no importa, que Dios está contigo. Aunque Dios ama al pecador, pero Él no quiere el pecado. Él ama al pecador, pero no está feliz cuando alguien peca. Iba a llegar el momento en que Dios iba a abandonar totalmente a su hijo, le iba a dar la espalda. ¿Por qué? Porque toda la carga del pecado estaba sobre de Él. Toda la carga del pecado había llegado a la espalda, a los hombros de Jesucristo. Y Él se sentía en ese momento como que estaba en la prensa, como que lo estaban comprimiendo. Ese dolor que Él sufría era lo que a Él lo estaba entristeciendo hasta la muerte. Y eso es lo que muchas veces los discípulos no comprendieron. El sufrimiento que Jesucristo estaba padeciendo. Aquí es donde muchas veces quizá la enfermedad toca la puerta de nosotros. Quizá el enemigo, que sabe tu debilidad, que sabe mi debilidad, llega al oído y nos dice, mira, está bien, hoy sábado no vayas a la iglesia, o mira, nadie te está viendo, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Muchas veces el enemigo puede llegar al oído de nosotros, puede llegar a la mente de nosotros. Él sabe muchas veces qué es lo que nosotros estamos pasando, y muchas veces en lugar de nosotros de salir adelante, nos vamos hundiendo más. ¿Por qué? Porque muchas veces le ponemos más atención al enemigo que muchas veces a Dios. Yo no sé si en esta mañana tenemos algún problema. Yo no sé cuál es lo que estamos pasando, cuál es nuestro Getsemaní en esta mañana. Yo no sé qué es lo que nosotros estamos pasando, sufriendo. Hay un dolor, hay sufrimiento en nuestra familia. Solamente Dios es el que sabe. Pero la invitación es que sigamos orando, sigamos comunicando. Así como Jesucristo nunca se dio por vencido, así como Jesucristo, Él, aunque los discípulos no oraron por Él, Él siempre iba y oraba para que esa copa pudiese pasar de largo, pero Él siempre buscaba a Jesucristo, Él siempre buscaba a Dios para que le pudiera ayudar. Jesús sabe tu debilidad, Jesús sabe por lo que nosotros estamos pasando. Jesús sabe las cosas que nosotros hacemos por detrás de los demás. Jesucristo es el que sabe toda nuestra vida. Y ahora Él que está a la diestra del Padre, ahora Él se entristece.
de ver que nosotros muchas veces hacemos las cosas sin pensar que van a tener consecuencias. Muchas veces nosotros hacemos cosas donde somos guiados por el diablo más que por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces tú te has sentido abandonado? Recuérdate que cuando te sientas abandonado no estás solo, Jesucristo está a la par de ti. Jesucristo está a la par de ti, solamente debes de llegar a Él con fe. La fe yo siempre le digo, la fe es siempre algo que le da el sabor al cristiano. La fe es algo que le da el sabor a la vida cristiana. Porque sin fe, dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Amén. Solo 2 quieren. Amén. Recuérdense que debemos de poner nuestra fe. Y el ejemplo más claro es de aquella mujer que había pasado por 12 años de enfermedad. Esa mujer tenía una fe tan grande que ella sentía o ella pensaba que el manto de Jesucristo tenía poder, y el pensamiento de ella era llegar y tocar el manto de Jesús. Esa era la fe que ella tenía. Más, sin embargo, había otro personaje, Jairo. Él era parte de la gente que no quería a Jesucristo. Él era parte de la gente que no quería a Jesucristo. Era fariseo, era el líder religioso. Imagínense un líder religioso que no quiere a ese personaje que vino en nombre de Dios, pero ahora está en una necesidad tan grande que no le importa lo que diga la gente. Ahora no le importa lo que diga la gente, sino que él va y busca a Jesús. Pero cuando llega ante Jesús, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Él se arrodilla ante Jesús, se postra, dice, ante Jesús, y le dice: Maestro, dice, mi hija se está muriendo. Porque cuando él va a Jesús, su hija todavía está viva. Pero mientras él estaba de rodillas suplicándole a Jesucristo, la hija se muere. Pero mientras él todavía estaba postrado ante Jesucristo, alguien llegó a decirle que su hija se había muerto. Y de repente, dentro de la multitud, llega alguien y le toca el manto a Jesús sin decir ni una palabra. Le toca el manto a Jesús, y de repente Jesús siente que algo salió de él y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y la mujer con miedo, con pena. ¿Por qué? Porque una mujer que estuviera enferma de flujo de sangre no podía acercarse a la sociedad. La sociedad la tenía apartada. Esta mujer no le importó lo que los demás dijeran. No le importó si le iban a decir algo. No le importó. Lo que a ella le importaba es tener la sanidad. Pero que la fe de esta mujer era tan grande. Era tan grande que ella decía: si tan solo le toco el manto, yo quedaré sano. Esa era la certeza que tenía. Pero cuando hay fe, suceden cosas maravillosas. Mientras aquí esta mujer había encontrado la sanidad, Jairo todavía estaba de rodillas frente a Jesús, porque Jesús sabía que Jairo tenía fe, pero no era una fe tan fuerte como la de aquella mujer. Él dijo: voy a esperar que Jairo pueda ver este milagro de aquí para que él pueda creer, que solo con que crea, su hija va a estar viva una vez más. Y así le dijo: Jairo, tan solamente cree, le dijo. Y fue para su casa. ¿Por qué? Porque Jairo le estaba haciendo una invitación a Jesús para que fuera a su casa. Jairo le estaba diciendo: ven, yo te necesito.
ven, yo quiero que tú llegues a mi casa. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú vivas en mi casa. Yo quiero que tú llegues a morar en mi hogar. Esa era la invitación que Jairo le estaba diciendo a Jesús. Yo quiero que tú llegues. ¿Por qué? Porque quizá en el hogar había problemas. Y en la vida de Jairo el problema más serio era la enfermedad. Y Jairo no sabía qué hacer ante la enfermedad, pero en su mente tenía de que aquel hombre que andaba por las calles podía traer la sanidad al ser humano. Pero solamente, mi querido hermano, tenemos que tener esa fe para que todas las cosas que nosotros pongamos en manos de Dios puedan surgir, puedan levantarse, puedan hacerse una realidad en la vida de nosotros. Solamente por esa pequeña palabra fe, pero que es grandísima, grandísima cuando suceden cosas. Y en esta mañana, para ir cerrando nuestra participación, muchas veces el enemigo llega a nuestra vida, no llega, toca la puerta, no le importa a dónde, pero él muchas veces llega. Y muchas veces, aunque nosotros queramos levantarnos y decir, ahora sí voy a hacer las cosas, muchas veces llega y te acusa. Muchas veces llega y te dice, y voy a invitarle a que vaya a Zacarías 3. Y aquí vamos a terminar. Zacarías 3. Zacarías 3:1 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Mire qué maravilloso es que muchas veces cuando nosotros llegamos a Jesús, Él nos escucha, pero el enemigo está también ahí listo ¿para qué? Para acusarnos. Listo para acusarnos. Y aquí en esta visión del sumo sacerdote Josué, el enemigo empieza a acusarle, empieza a decirle, él tiene sus vestiduras viles. ¿Cómo él puede ser un sacerdote? ¿Cómo él puede ser un líder religioso? ¿Cómo él? Y lo mismo puede decir con nosotros, lo mismo. Él puede venir y acusarnos, y muchas veces pensamos que no pasan cosas, pero él siempre está acusándonos a nosotros. Pero ¿qué dice? Jehová te reprenda, dice Satanás, Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Él es Jesucristo, nos ha dado las vestiduras nuevas. Con vestiduras nuevas, tú, aunque hayas sido un pecador, aunque hayas sido un mujeriego, un ladrón, un drogadicto, ahora tú ya tienes las vestiduras que Jesucristo te ha puesto. Él ya no te mira ahora como lo quieras antes, sino que ahora Él te mira con otros ojos, te mira diferente. Ahora tú tienes las vestiduras reales, las que Dios, las que Jesucristo te está dando. Así que, mi querido hermano, en esta mañana, vayamos a nuestra casa, vayamos a nuestro hogar pensando de que aunque vengan problemas en nuestra vida, aunque estemos pasando por el problema donde no pensamos que no hay solución, donde no hay salida, Jesucristo te puede dar esa salida. Jesucristo te puede dar esa libertad. Jesucristo es el que te puede reconstruir ese corazón nuevo. Así que no nos dejemos llevar por lo que el enemigo nos pueda hacer. Recuérdense que dice Pablo que el segundo Adán vino para morir por cada uno de nosotros. Que Dios me le siga bendiciendo, mi querido hermano. Amén. Bendición y oración en esta mañana. Amén.
mi padecer, por angustia la cruz vino Jesús y en su cuerpo mis culpas llevó. Esto jamás llegaré el sendero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, Padre, en esta oportunidad. Señor, porque hemos estado en tu casa, Señor. Gracias por esta participación, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque hasta este momento, Señor, tú has estado con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, a los que estuvieron acá, Padre bendito, que ellos puedan, Señor, salir con un corazón renovado, Padre. Porque, Señor, al venir a tu presencia, Padre, hay un gozo, hay una plenitud, Padre, que solamente tú puedes darnos, Señor. En esta mañana, Padre, nos ponemos en tus manos una vez más. Señor, que tú puedas llevar a cada uno de tus hijos a sus hogares una vez más. Son cosas y favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.